tiene muchas cosas especiales. El hígado no envejece, a uno le pueden pasar hacer un trasplante de una persona de 50 años para un joven y el hígado va a trabajar. Y otra cosa impresionante que tiene el hígado, vean la foto esa, cuando uno trasplanta el hígado, no es que se coge todo el hígado, sino con la mitad del hígado hace las funciones que se requiere, de manera que cuando a un paciente le trasplantan el hígado, no es que necesariamente tiene que haber trasplantado todo. Eso es especialmente cierto cuando uno quiere hacer un trasplante de hígado en un niño, ¿verdad? No podrían meterle en la pancita un hígado de grande, un pedazo de hígado de grande, perdón, un hígado completo de grande. Entonces lo que hacen es que le pasan un pedazo, ¿verdad? Y ese pedazo tiene la capacidad impresionante de funcionar, de funcionar con las funciones que normalmente tendría un hígado, ¿verdad? Que es un órgano realmente muy noble. Ven ustedes, cuando uno se mete a ChatGPT de las funciones del hígado, y lo escogí como en ChatGPT porque así puedo ponerles como como muy sucintamente algunas de las funciones. Importante para el metabolismo de macronutrientes. Entonces vean que que todos los macronutrientes, carbohidratos, grasas, proteínas, almacena el glucógeno. Y eso es importante para cuando uno está en ayunas. Entonces del hígado sale el glucógeno, de ahí se hace el azúcar y de ahí entonces la persona puede sostenerse. Esto es un problema especial que pasa con las personas tomadoras de licor, porque el alcohol bloquea la liberación de glucógeno a la sangre. Y por eso es que verán ustedes que muchos alcohólicos llegan, cuando son personas muy alcoholizadas, llegan a los servicios de emergencia en hipoglicemia, porque si han dejado de comer, aunque sea un poquito, porque no tienen la reserva de glucógeno que un hígado normal tendría. Participa en la regulación de niveles de glucosa en la sangre, como les comento, sintetiza albúmina, lipoproteínas, colesterol, triglicéridos, factores de coagulación, hormonas. Y dentro de esos uno podría poner muchas, pero imagínense con solo pensar que ahí se sintetizan básicamente las hormonas y los factores de coagulación, y lo que podría significar tener un problema entonces en el hígado. Es detoxificante, por decir así, es como un filtro para el alcohol, para el amonio, para una gran cantidad de los medicamentos que se usan. Produce la bilis y la bilis es importante para que se absorba la grasa y las vitaminas liposolubles. Ahí en el hígado se almacenan las vitaminas liposolubles y los minerales. Ahí es donde se guarda, por ejemplo, el cobre y el manganeso y el cromo. Participa en la regulación de los químicos y los electrolitos. Por supuesto, el metabolismo de la bilirrubina. ¿Se acuerdan que la bilirrubina viene de los glóbulos rojos que se rompen? Ahí libera bilirrubina indirecta, cae al hígado y el hígado es el que se encarga de metabolizar la bilirrubina directa. Y una muy importante del hígado es la función inmune, o sea, ahí se producen los anticuerpos y las globulinas. Por eso, y estoy haciendo el resumen, ¿verdad? De lo que nos puede ofrecer el ChatGPT, pero vean ustedes que son muchísimas funciones. Por eso, cuando una persona tiene muy dañado el hígado, realmente está muy enfermo, porque hay muchas cosas que ya cuando el hígado ya está muy destruido, no tiene y no tiene, ya no tenga la capacidad de poder responder. Esta es nada más una figura como para que ustedes tengan la imagen en la mente de cómo el hígado trabaja en tantísimas cosas, ¿verdad? En en la parte médica, los médicos especialistas en el hígado son gastroenterólogos que se han hecho especialistas en hígado, se llaman hepatólogos. Y en Costa Rica hay varios hepatólogos muy reconocidos. Déjenme conversarles un poquito sobre las hepatopatías y la clasificación que se hace, porque son enfermedades con las cuales ustedes se pueden topar en cualquier momento. Tenemos primero las enfermedades hepáticas inflamatorias, ¿verdad? Esas son las hepatitis. Y tenemos hepatitis A, B, C, D, E, conocidas en este momento y probablemente se desarrollarán más. Tenemos otros virus dentro de estos, por ejemplo, el citomegavirus. El dengue puede producir también hepatitis, el VIH puede producir hepatitis. Después tenemos las enfermedades hepáticas metabólicas.
Ahí estaría lo que se llama NASH anteriormente, ahora se llama esteatohepatitis no alcohólica, que es el hígado graso, el clásico. Después tenemos las enfermedades de depósito, como la enfermedad de Wilson, que se acuerdan que se deposita ahí el cobre, y eso se debe a una mutación genética que hace que no se tenga cómo deshacerse del cobre. Cuando hay depósito excesivo de hierro en el hígado, eso se llama hemocromatosis. Eso lo vamos a ver sobre todo en personas que requieren transfusiones constantes y masivas. El hierro entonces termina depositándose en el hígado. Tenemos las enfermedades de acumulación de glucógeno, que eso son enfermedades básicamente en niños, porque son enfermedades que realmente que no dejan que los niños se sobrevivan. Tenemos las enfermedades hepáticas autoinmunes, como otro gran grupo, son la colangitis esclerosante y la hepatitis autoinmune. Que hace, hoy precisamente en la oficina veía una chica visitadora médica, nunca había tomado nada, absolutamente nada de alcohol. De pronto se le alteraron las pruebas de función hepática, empezó el estudio y lo que tenía era una hepatitis autoinmune en este momento está con esteroides, con cortisona. Cuarto grupo de patopatías, las enfermedades hepáticas genéticas. Ahí está la fibrosis quística, que ustedes recuerdan de la clase, que puede producir muchas otras cosas. La enfermedad de Gilbert y la enfermedad de Klinger-Najar. La más común de estas es el Gilbert y es probable que alguno de ustedes la tenga. Son enfermedades de conjugación. Eso hace que eh, la gente cuando tiene una enfermedad, una inflamación, una infección o cuando está tomando medicinas, no hay conjugación de la bilirrubina indirecta y entonces el paciente se pone amarillo y ustedes podrán oír de personas que tienen este problema y lo característico de ellos es que se les sube la bilirrubina, pero fundamentalmente la bilirrubina indirecta cuando tienen un problema infeccioso o están tomando algún medicamento. Tal vez alguno de ustedes ha oído hablar de algún familiar que tenga ese problema. Después tenemos los tumores. Los más frecuentes son el hepatocarcinoma, que ese tiene mucho que ver con hepatitis, eh, los carcinomas hepatocelulares y uno importante son las metástasis, porque cuando hay tumores en el tubo digestivo, digamos de colon o de estómago o de páncreas, con frecuencia cuando hacen metástasis, de ahí les queda de camino pegar al hígado y desarrollar problemas. Después tenemos las enfermedades de la vesícula biliar, ¿verdad? Las piedras, las colangitis, que es la inflamación de los ductos biliares, y la colestasis, que es que se queda acumulada la grasa, eh, que no puede eliminarse bien. Eso lo vemos a alguna frecuencia en la gente que tiene nutrición parenteral. Enfermedades hepáticas vasculares no son frecuentes, son coágulos en las suprahepáticas o en las venas hepáticas. Y la última de comentarles son las enfermedades hepáticas asociadas al alcohol, que básicamente son la hepatitis alcohólica y la cirrosis hepática eventualmente. Como ustedes ven, la cantidad de enfermedades de hígado son enormes, de manera que ustedes en su vida profesional van a tener que estar en contacto con enfermos que tienen problemas en el hígado y estar haciendo pruebas de hígado para poder identificar qué es lo que tiene las personas. Veamos qué cosas trabaja el laboratorio en estas enfermedades. Este, vamos juntos, María Jesús Mora. Estamos. ¿Me oís, María Jesús? Sí, doctor. Listo. Veamos el laboratorio. Vamos a clasificar las pruebas hepáticas en tres grandes grupos. Pruebas hepáticas de laboratorio que manejan cómo está la excreción y si el hígado está detoxificando, o sea, limpiando. Ahí estaríamos hablando de la bilirrubina total, que está limpiando la bilirrubina indirecta que se rompe de los glóbulos rojos, ¿verdad? Tendríamos la bilirrubina directa, que eventualmente tiene que ser eliminado por la vía biliar, el urobilinol urinario, el amonio, la fosfatasa alcalina y las 5-nucleotidasas. Son pruebas de laboratorio que nos ayudan a valorar la excreción del hígado. Vemos ahora cómo se valora la síntesis hepática, o sea, la capacidad del hígado de hacer, de construir. Eso se hace midiendo la albúmina, midiendo el tiempo de protombina y el tiempo de tromboplastina.
Recuerden ustedes que el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina básicamente lo que están midiendo son los factores de coagulación. Todos los factores de coagulación se hacen en el hígado. En realidad uno también en el laboratorio podría medir ahora factor 8, factor 10, ¿verdad? Factor 2, cada uno de esos factores uno puede medirlos específicamente y esos son exámenes de laboratorio que ayudan a identificar cómo está trabajando el hígado. Y el tercer gran grupo es cómo está funcionando el hepatocito, o sea, la célula hepática, probablemente, si está inflamada o no. Y eso es cuando uno mide las transferasas o las aminotransferasas o las transaminasas y la aminotransferasa, que son el aspartato y el glutámico, ¿verdad? Esas dos, cuando se alteran, uno le dice las células del hígado están inflamadas. Y también la ceruloplasmina tendría que ver con eso. Y entonces, chicos, chicas, vamos a clasificar esas pruebas de laboratorio en dos grandes grupos. Cuando el patrón de alteración de las pruebas lo que nos dice es que el paciente tiene un daño hepatocelular, que significa que tiene un daño en las células del hígado, o cuando tiene un problema en las vías de excreción del hígado, porque hay una obstrucción, que se llama patrón colestático. Vean el patrón hepatocelular, o sea, patrón de las células hepáticas inflamadas. Suben las transaminasas muchísimo, la fosfatasa alcalina no está muy alterada, las bilirrubinas sí se alteran. En el patrón de obstrucción, el colestático, las transaminasas no se tocan tanto, esas son las células hepáticas. El que está sumamente elevado es la fosfatasa alcalina. Y también las bilirrubinas, porque no puede eliminarse la bilirrubina por las vías biliares. Entonces, cuando se reportan estos exámenes, uno podría intentar orientar en base al patrón de los exámenes alterados, más o menos de qué estamos hablando, de qué es el problema que hay en el hígado. Cuando el hígado está muy dañado, puede haber patrones mixtos, o sea, puede haber sencillamente que ya se altere todo y entonces tengamos alteración de todas las pruebas de función hepática. Vean algunos ejemplos, chicos. Aquí tenemos una hepatitis viral y una necrosis hepática de primero. Eso sería básicamente lesión de la célula hepática, ¿verdad? Hepatitis viral o necrosis hepática. Entonces van a subirse las bilirrubinas, pero el que va a estar muy aumentado son las transaminasas o las transferasas, porque está lesionado la célula hepática. La fosfatasa alcalina está normal, no tiene mayor alteración porque es, o apenas un poquito aumentada, porque es el que habla de la liberación por las vías biliares. Eso teóricamente no estaría afectado. El examen de tiempo de protrombina, que es el que mide factores de coagulación que se hacen en el hígado, está normal o puede estar un poquito bajo. Lo interesante es que si uno les da vitamina K a esta gente, no responden. ¿Por qué? Porque las células hepáticas están dañadas y entonces no son capaces de hacer factores de coagulación. Y el tiempo de trombina entonces se mantendría alterado. Cuando tenemos una obstrucción biliar o un cáncer de páncreas, ¿verdad? Que está obstruyendo la salida de la bilis, va a subir mucho la bilirrubina directa, no están muy alteradas las transaminasas, o sea, las células propiamente del hígado, y la que está sumamente alterada es la fosfatasa alcalina, que es la característica de que hay una obstrucción. Si está alterado el tiempo de protonina, si uno le da vitamina K, el paciente puede mejorar, porque el hígado en sí, las células hepáticas, no están alteradas. El problema es las vías de liberación de la bilirrubina. Veamos un caso en que la persona se pone amarilla, pero no tiene que ver con enfermedades del hígado. Ese sería la hemólisis. O sea, se rompen los glóbulos rojos, sube entonces la bilirrubina indirecta, pero todas las demás pruebas están normales. ¿Por qué? Porque el problema no está en el hígado, el problema está en la sangre, que se está reventando los glóbulos rojos. Entonces, nada más para que ustedes vean cómo las pruebas de función hepática nos pueden ayudar a decir qué está pasando. Y el último ejemplo que les pongo de eso es aquellos de ustedes que coman mucha papaya o mucha naranja o mucho banano. Son personas que de tanto comer, sobre todo esta papaya y naranja, empieza la piel a ponerse amarillita. Entonces ustedes le ven que la piel se pone amarilla. Lo característico de esto es que esos pacientes, personas, tienen todas las pruebas de función hepática normales. Eh,
Lo que hace uno para ver que no tenga que ver con el hígado es que uno le ve los ojos y la lengua. Y los ojos están claritos, no están amarillos, y la lengua, la parte de la boca tampoco está amarilla. El problema de los carotenos es que son pigmentos que se depositan más bien en la piel. Vean ustedes cómo todas las pruebas de función del hígado nos ayudan a identificar qué es lo que está como pasando. Una cosa interesante de recordar es que la bilirrubina directa produce picazón en el cuerpo y hace y se elimina por la orina y hace que la orina entonces esté oscura. Entonces, chicos, si ustedes ven una persona amarilla y ustedes quieren así muy rápidamente saber si lo que tienen alterado es la bilirrubina directa o la bilirrubina indirecta, la pregunta es que si tiene picazón de cuerpo y que se está orinando oscuro, que está orinando Coca-Cola. Si cualquiera de las dos respuestas que le den ahí habla de que lo que tenga el paciente es bilirrubina directa aumentada. ¿Ok? Eso es una cosa que nos puede ayudar. Eh, veamos entonces un caso para ver si nos podemos orientar un poquito más. Este, Maripaz, ayúdame con el caso, por favor. Maripaz, ¿quién quiere leerme el caso? Yo le ayudo, Doc. Bueno, Ah, Aló, pues Doc, perdón, no podía prender el micrófono. ese micrófono está medio rebelde, Maripaz. ¿Ah? Está medio rebelde ese micrófono. ¿Por qué? Digo yo, porque te habías pegado antes también, ¿verdad? Contame, lee el caso. Hombre, 48 años, estadounidense, turista, diabetes mellitus tipo 2, no insulino, dependiente en terapia con hipoglicemiantes orales, historia de hepatitis viral tipo B a los 30 años, por lo que estuvo hospitalizado 3 semanas. No hubo controles posteriores y antecedentes de sinusitis a repetición con último cuadro hace 12 meses sin remisión completa. Entonces, Maripaz es un gringo diabético que no, tomando pastillas, tiene antecedente de hepatitis y tiene hace rato y tiene una sinusitis que no se ha curado. El hombre se monta en un avión para venir a Costa Rica de vacaciones, así a lo Ivania Trump, ¿verdad? Porque llega a Guanacaste. Seguime leyendo. A los 4 días de estar en el país inicia cefalea global y confusión. Acude a consulta donde prescriben analgésicos. 8 horas después vuelve a consultar por fiebre elevada y aumento de confusión. Se halla rigidez nucal y se envía a San José por avión. Durante el trayecto convulsiona. Entonces el hombre sigue mal, sigue con fiebre elevada y cuando llega nuevamente el médico está más confuso, con rigidez nucal y entonces lo ponen en un avión y lo mandan para San José. ¿Qué estamos pensando en este momento que le esté pasando a este paciente? Que pueda tener que, con lo que dice ahí, a ver, confusión y rigidez nucal y convulsiones. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué piensa uno? ¿Qué puede estar teniendo? Ah, bueno, y fiebre. meningitis. Correcto, Priscila, una meningitis. Entonces el hombre se envía, me llega ahí en ese momento me llegó a la católica, estaba en depresión respiratoria, estaba amarillo, tenía hepatomegalia leve, hubo que ponerle un tubo y colocarle un respirador. Entonces le hice una punción lumbar y en la punción lumbar salieron frotis con coco de gran positivo. O sea, se confirma que lo que tiene es una meningitis. Ven el ecograma, 16.200 leucocitos con bandas, la hemoglobina glicosilada está en 13, perdón, la hemoglobina está en 13, la glucosa en 230 y la glicosilada está en 7,8. Y vean entonces los exámenes que se le toman. Tiene transaminasas elevadas, lo normal es hasta 80, y tiene la oxalacética en 180 y la pirúvica en 160. De lo que acabamos de ver de las pruebas, ¿qué significa? Que tiene una inflamación del hígado, ¿verdad?
Veamos las bilirrubinas. Las bilirrubinas totales están 2 y la directa está en 1,5. Y la fosfatasa alcalina está en 80. Con la fosfatasa alcalina en 80, que está normal ahí, nos dice que si está amarillito no tiene que ver con un problema de salida de la bilis, de obstrucción. Lo que tiene es una inflamación de las células del hígado, o sea, tendría un patrón que llamamos un patrón de afectación propiamente de células del hígado. Se le tomó una radiografía, tenía una bronconeumonía, el esputo tenía coco de gram positivos y se le empezó el tratamiento. ¿Cuál bacteria probablemente está pasando con esto que estamos hablando? Coco de gram positivos, bronconeumonía. Trepococo, Muy bien, neumonía. es streptococo neumonía, un neumococo probablemente. Entonces se le puso un cefotaxime y se le puso también dexametasona para desinflamar el cerebro. Y vean la situación del paciente en relación a la serología hepática. Acuérdense que este paciente había tenido una hepatitis B en el tiempo pasado. Vean lo que está ahí. Tiene un antígeno superficie positivo y un antiantígeno superficie positivo. Un core negativo y un anticore positivo. Un E negativo y un anti-E positivo. ¿Alguno se atrevería a decirme qué es el patrón de eso? ¿Un patrón de qué? De hepatitis, bueno, hepatitis B, por supuesto, ¿verdad? Esto es una hepatitis aguda, subaguda, crónica, ¿cómo lo verían? Esta es una hepatitis probablemente crónica, porque lo que tiene es el anticor y el anti-E positivos, con el core y el E negativos. Este es el esquema de que ya veo que si no me contestaron, vale la pena entonces que cuando tengan la clase le den una revisadita a cuáles son los marcadores serológicos de la hepatitis, que estoy seguro que ustedes en algún momento en el curso de la carrera los vieron, ¿verdad? Cómo es que se van comportando. Entonces, el paciente lo que tenía era una diabetes con descompensación cible, una meningitis bacteriana por coco de gram positivos, una bronconeumonía por coco de gram positivos, tenía antecedentes de sinusitis, tenía antecedentes de hepatitis viral y tenía una hepatitis crónica. ¿Qué fue lo que pasó con esta persona? Probablemente por tener una sinusitis que no estaba bien curada, en el momento en que se montó en el avión, la presión del avión, etcétera, hizo que el germen eventualmente terminara en el líquido cerebroquídeo, en el cerebro, y le provocó entonces la meningitis. O sea, realmente enfermito este paciente, ¿verdad? Estuvo 6 días en el respirador, lo tuve en cuidado intensivo, y cuando sale de cuidado intensivo, lo que llama la atención es que cuando uno le habla no contesta. Y la esposa también me dice, doctor, es que no me contesta. Y es que el hombre a raíz de la meningitis se había quedado sordo. Eh, Él era un ingeniero en Estados Unidos. Cuando él regresa a Estados Unidos, lo despiden del trabajo. Porque usted sabe que en Estados Unidos, en la parte de trabajo y eso, no son los chineadores que podemos ver aquí, ¿verdad? El paciente sencillamente no rendía como ingeniero y sencillamente lo despidieron. Yo quería cuando lo mandé también que fuera visto por alguien que le manejara la parte de hepatitis crónica, ¿verdad? En tratamiento con interferón. ¿Alguna pregunta sobre este caso? ¿O seguimos? ¿Seguimos? Hola. Sí, ¿Seguimos? doctor, claro. Todo bien, doctor. Bueno, gracias, Ana. Hablemos ahora de hepatitis. Y vamos a hablar de hepatitis viral. Básicamente lo que estaríamos hablando es claramente de lo que hemos conversado. La persona está amarilla, pero uno le ve el amarillo en los ojos y está amarillo en toda la piel. Y si uno le abre la boca y le dice que suba la lengua para arriba, uno le va a ver lo amarillo allí en la lengua. Vean ustedes todo el tipo de hepatitis que puede haber, ¿verdad? Que ya hablamos de que puede haber muchos tipos de hepatitis. Aquí está el brión de la hepatitis A a la izquierda y el de la hepatitis B a la derecha. ¿Qué es lo que podemos tener? Hepatitis aguda puede dar muchas cosas, pero básicamente puede ser que la persona tenga fiebre, no se sienta bien, le duele todo el cuerpo, tiene náuseas,
le duele el abdomen en la parte superior, pone amarilla, con picazón en el cuerpo, orina color Coca-Cola y las heces se ponen claritas. Se llama acolia, las heces son claras, como las que fueran de un bebé. Ese es el síntoma clásico, el cuadro clásico. Normalmente no todos los pacientes son iguales. Verán ustedes que hay algunos pacientes con hepatitis que se llaman asintomáticos, que no tienen mayor cosa, pero ese es el cuadro clásico de una hepatitis. Y puede ser, por lo tanto, que pasen muchas cosas con la hepatitis. Puede no darle nada, puede dar una hepatitis corriente, puede dar una hepatitis fulminante, ¿verdad? Puede quedar una hepatitis crónica, puede producirse una cirrosis, puedes quedar portador o puede eventualmente hacer un hepatocarcinoma, ¿verdad? Si alguno de ustedes ha tenido hepatitis, probablemente ha sido hepatitis A. Yo espero que ninguno, porque me imagino que ya están vacunados, pero ese sería el cuadro clínico. Déjenme ir un poquitico con los más importantes. Vean este cuadro para que nos entendamos. Allá arriba está hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C. El comienzo de la hepatitis A es agudo, este tarda un poquito más en desarrollarse, a veces 1 o 2 semanas, y este tarda años, la C, tarda años en desarrollarse. La A básicamente se ve en niños y jóvenes, la B básicamente en jóvenes y adultos, y la C usualmente en personas ya grandes, personas adultas. De acordarse muy importante es que la transmisión de la A es básicamente fecal oral, ¿verdad? La persona ingiere ahí el virus. La B fundamentalmente es de transmisión sexual y algunas veces por transfusión, pero básicamente transmisión sexual es lo que tenemos que acordarnos. Y la hepatitis C, casi lo clásico es que sea una transfusión la que provocó el problema de que la persona quedara con hepatitis C. Sigamos ahí. Gravedad. La A es leve, la B puede ser grave, perdón, estoy de vuelta. Y la C es de gravedad moderada. Las que pueden ser fulminantes son la hepatitis B, esa puede ser fulminante, o sea, puede matar en una primera vez. Y muy interesantemente, los que se vuelven crónicas, vean que la A no se vuelve crónica, la A se cura. Mientras que la B puede hasta un 10% quedar crónica y la que sí es por excelencia crónica es la hepatitis C. Portador de la hepatitis B, de la hepatitis, la B, ¿verdad? Entonces, por eso es interesante que si una persona tiene hepatitis B, podría contagiar eventualmente a su esposa o su novia, si tuvo hepatitis B y está activo. Es menos posible que sea activa la C, pero puede ser. ¿Quiénes hacen cáncer? Preguntas de examen. La A no hace cáncer, la B sí hace cáncer y la C hace cáncer. Son las dos que hay que tenerle como seguimiento a largo plazo. Por tanto, el pronóstico de la A es excelente. La B es más fuertecita si hay concomitantes. Por ejemplo, si la persona tiene VIH o si la persona tiene alguna enfermedad autoinmune o tiene algún tratamiento. Y la C es reservado. No, si hay vacunas para la A y para la B, que espero que todos ustedes tengan, no hay vacunas para la C todavía. No hay necesidad de tratamiento a la A. De hecho, no existe un tratamiento específico para la A. Ese asunto de poner a la gente a comer confites es una cosa muy de lo que se dice, pero no hace la diferencia. Sí hay medicinas nuevas para la B, que ya existen en Costa Rica, y para la C también. Esa sería entonces una forma general de cómo están estas dos laminitas. Las voy a pasar por encimita, le dan una revisadita después y básicamente es cuál es la gente como que uno debería buscarle B, pacientes que pueden ser más susceptibles de B. Y lógicamente ya de lo que dijimos, población de hombres teniendo sexo con hombres, población de personas en prisiones, personas que usan drogas en la vena, pacientes que estén con diálisis y la preocupación en embarazadas por la posibilidad de que se le pase el asunto al bebé. Y en cuanto a la C, lo más importante que podría haber problema eventualmente es, de nuevo, drogas, pacientes VIH,
pacientes que sean hemofílicos, se hayan recibido tratamientos con medicamentos, pacientes que tengan diálisis, son personas que podrían tener problemas. Vean la distribución de la A y vean, esto es en el mundo, pero vean específicamente nosotros cómo estamos. La A es prácticamente toda América Latina, ¿verdad? Mucho, en México hay mucha hepatitis, eh, pero toda América Latina. Nosotros estamos involucrados, ahí existe hepatitis A, eh, estamos en dosis, en cantidad baja comparado a otros países. En África, gran cantidad y en todo lo que es Asia también. Y vean la C, Canadá, Groenlandia, que es la que está peleando Trump, África. Y vean qué interesante, en América es básicamente América del Sur, básicamente el lado de Colombia, Venezuela. Vean que nosotros no tenemos tanta hepatitis B. Vean que está en incidencia baja, ¿verdad? Comparado a los otros. Sí tenemos brotes. Este es el último brote que se encontró en el 2023, 823 pacientes de viaje con hepatitis A en un solo golpe. De manera que todavía existe la posibilidad de brotes de hepatitis A. Esperamos que cada vez menor, obviamente teniendo aguas mejor controladas y pacientes vacunados. Eso es lo que quería hablarles de hepatitis. ¿Algún comentario en relación a hepatitis? Ok, vámonos al caso 2. ¿Algún varón que quiera ayudarme para leerlo? ¿Algún varón que quiera ayudarme leyéndolo? Yo, doctor. Gracias, Isaac. Dale. Dice, masculino de 52 años, residente en Cartago, tomador de 10 10 botellas de cerveza. Botellas Qué de rico, cerveza diarias por 20 qué años. rico. Sí, claro. Hace cuadros de melena por 8 días y el día del ingreso tiene una lipotimia. Ingresa con una presión arterial de 100 sobre 60 y un pulso de 120 por minuto. Pálido, diafrético. Gastroscopía mostró varices esofágicas sangrantes que no se pudieron ligar inicialmente. Ok, entonces es un alcohólico severo. Aquí es como se hace, se mete el endoscopio, se busca dónde están las varices, que aquí las ven abajo, son como paquetes, así como serpientes gruesas, ¿verdad? Ahí, que están sangrando o no sangrando, y ahí se le pone entonces un clip, ¿verdad? Para poder parar el sangrado. Esto es un sangrado en serio, ¿verdad? Cuando las personas tienen un sangrado de estos, son realmente importantes. Vean cómo estaban los exámenes de este paciente. Tal vez lo dejo un momentico. Isaac, ¿alguno de los exámenes que te llame la atención? El bicarbonato muy elevado. El bicarbonato, déjame ver, está en 19, eso es bajo, porque a veces el bicarbonato normal es 24 o 25. Ah, Esto, sabes que estoy leyendo el 86 yo. de hecho, bicarbonato en 19 con pH en 7,31. De lo que vimos en su momento, esto sería una acidosis metabólica. ¿Ok? ¿Qué otra cosa ves rara ahí? Leucos en 16.000. Leucos en 16,000, Plaquetas en 83.000. plaquetas muy bajas en 83,000. El amonio y la gamma-glutamiltransferasa, la GT. Están alteradas las transferasas, muy alteradas, más de 1,000, ¿verdad? La proteasa canina también, o sea, es un patrón mixto. Vean la milasa, también está un poco tocada, ¿verdad? Eso significa que tiene qué cosa. Amilasa elevada, Una pancreatitis, doctor. correcto, Yerlin. ¿Qué más le llama la atención? ¿Cómo están las pruebas de coagulación? Los tiempos están súper prolongados. Súper prolongados. Vean que el paciente no está tomando coagulantes. Significa que el hígado está teniendo problemas para sintetizar factores de coagulación. O sea, para efectos prácticos están anticoagulados sin estar recibiendo anticoagulantes. O sea, el hígado está tan dañado que no está produciendo factores de coagulación. Y vean el sangrado que tiene. Tiene una hemoglobina en 30, perdón, una hematocrita en 30 con una hemoglobina en 8. ¿Verdad? Tiene una anemia severa a raíz del sangrado que tiene. Y por supuesto está descompensado de su azúcar, ¿verdad? Tiene una glicemia en 440.
Se le puso un balón dentro del esófago porque no se pudo cerrar, ¿verdad? No lo pudieron cauterizar. Se le puso un balón que va dentro del esófago, es una cosa que maltrata mucho, es muy grueso. Se infla para tratar de mantener eh, presionadas las varices esofágicas. Se le puso un goteo de una medicina para que no sangrara, se le puso insulina, se le dio antibióticos, se sedó, se le puso sangre y el paciente se puso en un ventilador. Vean el paciente. Vean ustedes que está con un respirador y aquí hay una tripa enorme que está metida en la nariz, que está colectada a una presión, que esto es un suero, colgando, jalando la sonda y esa sonda está inflada dentro del esófago para tratar de que no sangre. Es el tratamiento para varices esofágicas sangrantes, ¿verdad? Que era lo que el paciente tenía. Vean el patrón de este hombre. Tenía entonces las transaminasas elevadas, las bilirrubinas aumentadas, pero también la fosfatasa aumentada. O sea, tenía un patrón mixto, tenía un patrón hepatocelular con un patrón colestático también. Ese paciente se logró sacar, a los 5 días después se logró sacar, y el paciente entonces se mandó a la casa con tratamiento para hipertensión abdominal, ¿verdad? Tenía claramente, si tenía el hígado malo, tenía varices esofágicas que implican que tenía hipertensión portal y también que tenía el vaso malo, que tenía plaquetas bajas, el vaso se las estaba comiendo. Se mandó para la casa, un tratamiento. El paciente a los 15 días volvió a tomar guaro, volvió a sangrar, volvió al hospital y ahí no se pudo detener y el paciente falleció. Este paciente es clásico de un paciente con cirrosis. Vean cómo se ve a un hígado con cirrosis. No se ve lisito, no sé si ustedes se acuerdan de su patología. Se ve completamente lleno de nódulos, lleno como de pelotas, ¿verdad? Esto se llama una hepatopatía evolucionada, con fibrosis, nódulos de regeneración, está distorsionado, hay disminución del tejido hepático normal, se altera la función del hígado, hay trastornos en la circulación porque la vena porta que pasa y se mete dentro del hígado y no puede pasar por arriba, y usualmente es irreversible. Y así se ven los hígados con ese problema. Esas son las causas de hepatitis, de cirrosis. El número 1 es alcoholismo. Pero vean que la 2 es la que hablábamos de hepatitis, ¿verdad? Son las hepatitis virales, la B y la C. Y también ahora sabemos que el hígado graso, si no se resuelve y no se cura, termina provocando cirrosis. Es porque produce necrosis. Se llama esteatonecrosis no alcohólica. Hay otras cosas que pueden producir también enfermedad del hígado crónica hasta producir problemas, pero de acordarse importantemente son las primeras tres que están ahí. Y las complicaciones son como las que ustedes vieron en este paciente, ¿verdad? Con el sangrado digestivo, con el hígado con el abdomen totalmente distendido, con problemas de coagulación. Miren que esta gente que tiene líquido dentro del abdomen, que se llama ascitis, pueden hacer peritonitis dentro como por una bacteria sin que necesariamente lo hayan punzado. Y una cosa que les pasa es que como no pueden metabolizar bien el amonio se empieza a acumular en el cerebro y el paciente entonces hace encefalopatía hepática, es decir, se tiende a perder. Puede lesionarse también los riñones y tiene problemas de coagulación severos. Ahí se ve como el hígado, aquí está, y ahí por el hígado tiene que pasar a la vena porta. Entonces, si el hígado está dañado, esta circulación no puede ir por ahí, tampoco la circulación del vaso. Entonces, por eso es que todo esto se aumenta y eventualmente el paciente sangra. Entonces, esos son los diagnósticos del paciente. Claramente tenía cirrosis, hipertensión portal, amonio elevado, la preocupación de que si podía tener encefalopatía hepática, tenía pancreatitis y la diabetes. Esas son algunas de las cosas que tenemos cuando la persona tiene una enfermedad hepática avanzada. La derecha es muy clásica. Ven ustedes el abdomen distendido, líquido adentro que se llama ascitis, y las venas están completamente dilatadas. Eso se llama medusa. La medusa, que son como todas las venas que están dilatadas. Estos pacientes hacen ginecomastia, o sea, aumento de las mamas, y tienen el color amarillo y se ponen también un poquito rojos, así.
La razón de que esto pasa, chicos, chicas, es que ustedes saben que tanto los hombres como las mujeres, por supuesto, pero los hombres también tenemos alguna cantidad de hormonas de estrógenos, ¿verdad? Los estrógenos de los hombres se metabolizan en el hígado. Si el paciente tiene el hígado mal, esos estrógenos no se metabolizan y entonces empiezan a acumularse en el cuerpo. Y el paciente empieza a hacer señales de feminización. Uno de estos es esto, el aumento de mamas, ¿verdad? Que eso se ve en pacientes con cirrosis. Y esta es la característica palmopática, que es que las manos están amarillas y así de rojas, que se caracteriza mucho en los pacientes con, con cirrosis. De esto que hemos hablado, de los datos que puede tener el paciente, ¿qué datos le ven ustedes de cirrosis a este paciente? ¿Qué datos le ven de cirrosis a este paciente? De lo que acabamos de ver. El tamaño del abdomen, la inflamación Claro. abdominal. Sí, vieras que la palabra correcta no sería inflamación, sino que tiene distensión y es agua adentro, ¿verdad? Tiene ascitis. Pues tiene una ascitis severa y un abdomen realmente distendido. Vean que también tiene los pechos grandes, ¿verdad? O sea, tiene la ginecomastia. Y tiene una cosa que también podemos ver en las piernas, es que no tiene un patrón de vello masculino. Esto es como una mujer, ¿verdad? Un vello en triángulo, en lugar del vello en el hombre que llega, digamos, hasta el ombligo. Y esto lo vemos también en los brazos y en las piernas, o sea, pierden el pelo por esa estrogenización. Entonces son datos que hablan de cirrosis. El paciente tenía amonio elevado y resulta que cuando se acumula el amonio, gentes, se acumula en el cerebro y la persona entonces empieza a dormirse, empieza a alterar la conciencia, empieza con confusión, empieza con delirio, empieza con coma, empieza a decir tonteras, ¿verdad? Empieza a decir cosas raras, ¿verdad? Eso es característico de la gente que tiene hiperamonemia. ¿Y por qué les hago este comentario? Porque es un examen que a ustedes les van a pedir. Uno toma el examen, a veces les llegará a ustedes en un frasco con hielo y la pregunta para esto, para ustedes será, ¿por qué me pide el doctor un examen de amonio? Lo que está buscando es si los trastornos de conducta que está teniendo el paciente tienen que ver con una encefalopatía hepática. No es lineal, ¿verdad? Sobre todo si la persona ha tenido mucho tiempo, pues puede ser que tenga amonio y no esté tan perdido. Pero otra gente sí, cuando tiene el hígado muy malito, con solo que se coman un bistec que implica mucha proteína que llegue y se metaboliza por el hígado, el paciente eventualmente puede hacer encefalopatía. Estos son algunos de los exámenes de laboratorio que pueden ayudarnos, ¿verdad? Como ustedes ven, para poder decidir una cosa muy importante, que son exámenes que a ustedes no les van a pedir exámenes de Child-Pugh, pero sí les van a pedir esos exámenes para poder saber si el paciente es sujeto de trasplante de hígado. Entonces, ustedes hacen bilirrubina, albúmina, tiempo-protrombina y amonio, y esas cositas le ayudan al médico para saber si ponen en lista de espera al paciente para un trasplante de hígado o si ya no tiene remedio y sencillamente el paciente no tiene salida y hay que dejarlo fallecer. ¿Alguna pregunta sobre esto para entrar ya a la última parte de la clase? Claro, Sí, doctor. gracias. Vamos a salirnos de hígado para darle un chancecito a dos cositas de abdomen que me interesa comentarles eh, por ser la clase de abdomen. Y es lo que se llama abdomen agudo. El abdomen agudo es que el paciente llega con un abdomen que le duele, que el médico le trata de estripar la panza, le duele, y que al quitarle la mano también le duele. O sea, tiene como tan inflamado y adolorido el abdomen por dentro que hay algún problema. Y eso se llama abdomen agudo. Y cuando una persona llega con abdomen agudo al hospital, inmediatamente entonces hay que decir qué ha provocado ese abdomen agudo. Y para eso entonces uno tiene que mandar como exámenes y cosas de estas. Fabiola, ¿querés leerme este último caso?
¿Ok? ¿Alguien que quiera leerme el caso? Doctor, si gusta yo. Gracias. Bueno, Ok, caso 3. Masculino de 52 años sin antecedentes de importancia. Agricultor se cae sobre una mata de café la cual penetra por su costado. Hay laceración de colon, intestino delgado en varios sitios y epiplom. Se lleva a sala de SOF a operaciones. la... Sala de Disculpe. operaciones. Sala de operaciones. Sala de operaciones, perdón, para lavado intestinal en varias ocasiones. Se repara el intestino, pero se fistuliza en 2 ocasiones. Se le coloca bolsa de Bogotá y se cubre con antibióticos. Vean ustedes, gracias. Vean ustedes, la mata entró por aquí atrás en la espalda, le atravesó todo el abdomen y le fue rompiendo los diferentes órganos del intestino. Entonces, aquí lo que ustedes ven es que el médico le abre ahí para poder sacar eso y ve el abdomen como está. Como hay que estar abriéndolo y limpiándolo, entonces el médico lo que hizo fue que le puso un plástico, se llama bolsa de Bogotá, para no estar abriéndolo cada vez en sala de operaciones, sino que para lavarlo sencillamente se quita el plástico, se lava y se pone otra vez el plástico. Vean cómo se ve el paciente. ¿Qué es lo que llama mucho bueno, hay muchas cosas que llaman la atención de ese paciente, gente. A mí lo que me llama la atención es ver al paciente despierto, ¿verdad? Si hubiera sido yo me veo con la panza así y lo que digo es duérmame, ¿verdad? Pues realmente es impresionante. Esto que se llama abdomen agudo, con una bolsa de Bogotá, en los niños ustedes no lo verán así, no verán así, ustedes verán las bolsas de Bogotá en chiquitos, pero el chiquito lo mantienen dormido, porque si no el chiquito empieza a jalarse cosas y meter la mano ahí entre las tripas. Eso básicamente se hace en adultos. Este paciente, después de lavarlo, muchas veces hizo un hilo intestinal, o sea, nos dejó moverse el intestino, hizo potasio bajo, se le subió la creatinina, dejó de orinar, hubo que darle sueros y hubo que estar llevándole a sala de operaciones hasta que no logró cerrarlo. Esa es la gran cantidad de cosas que pueden producir hígado, que pueden producir, perdón, abdomen agudo, ¿verdad? Que se perfore una úlcera, una pancreatitis, vesícula, que se abra un intestino, que se muera un pedazo de intestino, una apendicitis, causas ginecológicas, traumas, heridas. Hay muchas cosas que pueden producir eso. Y básicamente lo que uno podría tal vez ayudarse en alguna medida es como que tal vez inicialmente el sitio de dolor puede ayudar. Vean, aquí arriba, ahí donde duele el páncreas. Aquí a la derecha es donde duele la vesícula. Aquí donde duele el apéndice. Aquí duele un embarazo ectópico o una anexitis. Aquí duelen los divertículos del lado izquierdo. Pues más o menos uno podría tal vez inicialmente guiarse en algo. Y hay algunos signos que pueden ayudar, pero entonces lo que va a pasar en emergencias es que el médico inmediatamente viendo eso y haciendo exámenes va a llamarlos a ustedes y va a decirles, doctores, hágame un hemograma, una milasemia y una orina. Vean ustedes que es muy específico. Quiero ver si hay infección y quiero ver si hay sangrado. Ahora sería con el primer examen. Quiero ver si hay una pancreatitis y quiero ver si hay un cólico renal, ¿verdad? Para ver piedras, para ver si hay sangre en la orina. Esas son 3 cosas que ustedes constantemente están en sala, en emergencias, van a estar viendo a cada rato que le están pidiendo. Puede ser que pidan otras cosas, los médicos en emergencias. Una prueba de embarazo, si tienen duda de que puede estar embarazada y que es un embarazo ectópico. Rara vez, pero podría ser que el paciente piense que puede tener un problema de infarto que duele en el estómago, o pruebas de función de hígado. Y el médico eventualmente hará radiografías o ultrasonidos o TAC para tomar la decisión de si el tratamiento va a ser médico o si hay que llevarlo a sala de operaciones. De manera que para eso es que van a servir los exámenes que ustedes van a estar haciendo, para tomar una decisión de qué sigue con ese paciente. Dentro de las causas son muchas. Vean este paciente que llega al San Juan de Dios. Llega con un gran dolor en el abdomen. Se le toma una radiografía y esto es lo que se ve. Resulta que el hombre era un traficante, un transportador de droga. Y entonces se metió la droga en preservativos, o sea, y los envolvió en papel
papel metálico y se los tragó. Y fueron tantos los que se tragó que eventualmente se produjo una obstrucción intestinal. Este paciente tuvo la suerte, digamos, de que no se rompiera alguna de esos, porque sí ha pasado que a algunos de esos pacientes se les rompe un paquete de esos y obviamente hacen una sobredosis aguda y el paciente puede eventualmente morir. En este caso sí tuvo la posibilidad de llevarlo a sala de operaciones y sacarle, creo que eran 35 paquetes de esos, o si no más, para poder resolver el problema. Y el último tema que quiero comentarles es de apendicitis, porque la apendicitis es la causa más frecuente de abdomen agudo. El 50% de las consultas en emergencias de un abdomen agudo es porque tienen una apendicitis. Es mucho más frecuente en jóvenes y adultos jóvenes. Y tenemos un 7% de chance de tenerla. O sea, de ustedes que están, yo pensaría que por lo menos hay 3 o 4 que han sido operados de apéndice, ¿verdad? Por jóvenes y porque estamos hablando del 7% de chance de tenerlo. ¿Se puede morir uno de una apendicitis? Sí. Se puede morir si uno le diagnostican tarde la apendicitis y cuando uno llega ya el apéndice se ha perforado o se ha roto. Y entonces el problema es ya una peritonitis. La tasa de perforación es proporcional al tiempo de diagnóstico. Entre más tiempo tarde uno en hacer el diagnóstico, más chance hay de que se perfore el apéndice. Vean, en las primeras 24 horas, 7% se perforan. Si han pasado 24, 38 horas, 38% se perforan. Y si es más de 72 horas, el 90% están perforados. Por eso es que uno ve mucho apendicitis perforadas en gente mayor, gente muy viejita que no puede explicar lo que está teniendo o que está como muy perdidilla. Entonces, cuando llegan ya, eventualmente está perforado. Es un diagnóstico que supuestamente es pinche, pero la gente se muere de la apendicitis. Y ustedes verán complicaciones muy severas. Este es la pose usual de un paciente con apendicitis. Duele en un espacio, déjenme ver si aquí lo puedo poner. Sí, duele en un espacio que está entre el ombligo y la cresta ilíaca. Ahí exactamente es donde duele el apéndice. Y eso se llama el punto de McBurney. Cuando uno le mete la mano ahí y la suelta y el paciente le duele, inmediatamente uno piensa que puede tener apéndice. Puede confundirse un problema en el anexo un ovario roto o un embarazo ectópico, ¿verdad? Pero esa es básicamente la posibilidad de problema. Y el tratamiento definitivamente es operarlo. No hay apendicitis crónica, no existe. La apendicitis siempre es aguda y siempre hay que operarla porque si no el paciente se le revienta y se muere. Esto es lo que tenía para ustedes y con esto entonces completo el grupo de charlas que tenía para ustedes. Si hay algún comentario, chicos, y si no, pues